después está la derrota con Estados Unidos otra vez. Alberto Fernández va a la cumbre y se junta con Biden como si fuera un éxito, una maravilla. Consiguió una entrevista bilateral con Biden, después de todo lo que Estados Unidos le ha hecho al país, después de todo lo que Estados Unidos le hizo a su propio gobierno, como lo goza Clarín, por otra parte. Habrá que esperar un poco, porque dentro de la derrota que ya está asegurada, ya perdimos, ya va, después de lo que había dicho la semana anterior y que nos había ilusionado, va. Algunos dicen que hasta Maduro le pidió que vaya. Puede ser, sí, pero igual, no vas en función de lo que te pida Maduro o no, sino de lo que vos pensás. Si vos pensás que Estados Unidos lleva bloqueado 60 años de una manera genocida a un país, y no podés hacerle el gusto de que ellos digan con el dedo quiénes van y quiénes no podés, no debés, no lo podés soportar, no hay manera. Igual, va a haber que esperar un poco porque por ahí va y hay alguna satisfacción, como decirle en la cara a Estados Unidos que Estados Unidos es esto y lo otro, que no sabes por dónde empezar si le quieres decir las cosas a Estados Unidos, ¿no? Pero si se va a juntar después con Biden, esto ya afloja las piernas. La ilusión de no ir tipo López Obrador o Arce era inocencia pura de nuestra parte. Inocencia. Embajada, más Clarín es un balurdo muy indigesto, y para colmo le mandó un tal Dodd que vino a hablar con él. Mire, señor presidente, dice Biden, la importancia que esto tiene por la guerra, y le metieron la guerra seguramente, y no habrá habido respuesta de, pero la guerra la armaron ustedes. La guerra empieza por ustedes como primer tema, qué sé yo. Vienen días en los cuales aquello de que dependemos mucho de Estados Unidos y el fondo fue un estado de ánimo, fue una travesura, no una cuestión de principios que me empezaban a jugar para, qué sé yo, dejar de ser colonia, porque de eso se trata, que te consideran el patio de atrás una colonia. Venga a una cumbre de América, pero no vienen 2 o 3 que nosotros estamos diciendo que no pueden venir. Nosotros, los Estados Unidos, decimos quiénes vienen y quiénes no. Entonces López Obrador dice, yo no voy así. Arce, que es Evo, dice, yo no voy así. Nosotros creímos que Alberto Fernández no iba a ir, va. Así que es una pena para hacer promedio con lo del fútbol de ayer y empezar entre victorias y derrotas, ¿no? Se le gana a Italia, se le gana al mundo en Wembley y se pierde con Estados Unidos, una vez más. Al final de estas palabras ustedes van a escuchar a Felipe Solá diciendo que es una muy buena noticia que el presidente pueda ir a Washington a ver a Biden, por lo cual me quedo tranquilo. Tampoco con Felipe Solá hubiéramos tenido el mejor de los consejos para el presidente. Si es que el mejor de los consejos es un sentido soberano, un sentido independiente, un sentido más enamorado de lo argentino que de lo norteamericano. Estados Unidos le ha hecho recientemente mucho daño a la Argentina. No hablemos de que fue socio de Inglaterra en el asesinato de Malvinas, que acompañó a Thatcher en el ataque al Belgrano, que fue partícipe de la guerra. Hay que recordar nada más a Alexander Haig, pero no vayamos tan lejos. Hablemos, por ejemplo, del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Se sabe que fue Trump, el gobierno de Estados Unidos, el que hizo dar ese préstamo. Y así como hizo dar el préstamo perfectamente, el gobierno de los Estados Unidos podía conseguir cualquier cosa decorosa que la Argentina pidiera para el acuerdo con el fondo. Cuando se habla de que fue el mejor acuerdo posible con el fondo, se está hablando de las posibilidades que quedan latentes después de saber que, por ejemplo, Estados Unidos no te va a acompañar en aquello de pateemos el tablero 10 años para adelante, 5 años para adelante, que salgan de acá. Naturalmente, Estados Unidos no dio esa instrucción al Fondo Monetario Internacional como sí había dado la de prestarle el dinero a Mauricio Macri, con el propósito de que ganara la derecha, que siguiéramos dentro de un régimen neoliberal que estaba hambreando hasta la desesperación a la población de la Argentina. ¿Por qué es una buena noticia ir a verlo a Biden? ¿Es un bautismo? ¿Es un golpecito en los hombros diciendo, bueno, vas ahora y haga lo que le decimos?
¿Qué hay detrás de la supuesta importancia política de ir a ver al presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es verdaderamente? Salvo la satisfacción de jugar en las grandes ligas, de las fotografías, aparecer en el New York Times. El presidente argentino saluda al presidente Biden ayer en la Casa Blanca. ¿Y qué hay detrás de esto para la gente, para el país? ¿Hay multinacionales que van a comportarse más generosamente o va a haber una AmCham, que son las multinacionales norteamericanas que arman ataques al gobierno cuando se habla, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que se meten nada menos que con la justicia cuando se metieron con el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué es una buena noticia, como va a decir Felipe Solá? ¿Porque vivimos de rodillas? ¿Porque esto lo dictaminan los grandes representantes de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos y los representantes que tienen localmente, como por ejemplo los grupos mediáticos? Clarín, Nación. ¿Es por eso? Porque a los periodistas sonsos que les gusta ser parte del establishment les encanta ir el 4 de julio a caminar con una copa en la mano y saludar acá a un ministro, allá a un señor de la embajada, secretario fulano de tal, George no sé cuánto. ¿Esa es la buena noticia? Que en medio de esta decisión interesante que tuvo el presidente de denunciar, de poner en sus labios las palabras importantes de que a Cuba lo hacen víctima de un verdadero genocidio, con los 60 años que lleva bloqueado, y que lo mismo están haciendo con Venezuela, ir ahora a la cumbre y después a reunirse con Biden? ¿Cuál es una buena noticia? La de estrechar la mano de alguien que tanto tiene que ver con los genocidios. Usted dirá, pero él no tuvo que ver con Irak, tuvo que ver con Croacia. Bueno, pero él no tuvo que ver. ¿Con qué no tuvo que ver? Ahora tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué saca la Argentina si no sea protección para los negocios norteamericanos de la AmCham en la República Argentina? ¿Qué a contramano que se siente uno del mundo? Porque por ahí tiene razón Felipe Solá cuando dice, es una buena noticia que el presidente puede ir a Washington a ver a Biden. Para nosotros es el mismo espanto de siempre. Es una muy buena noticia que el presidente pueda ir a Washington a ver al presidente Biden y a conversar, no tanto para decirle ideológicamente lo que piensa, sino de las verdaderas necesidades nacionales y su relación con Washington. Y explicar aquello que parece no entenderse a veces en Estados Unidos, ¿no? Es una muy buena noticia. Se han cometido muchos errores, como tratar de hacer una CELAC al mismo tiempo en Los Ángeles, que es como hacer una cumbre paralela, un absurdo. Después te voy a contar, Víctor Hugo, lo contento que está Mauricio Macri de que Alberto le conteste a él. Lo contento que está que le hable a él, porque dice, me posicionás a mí, lo corres a Larreta, lo querés a Gerardo Morales. Bastante hizo Alberto Fernández por Larreta cuando decía mi amigo Horacio, y acá estábamos con todo, lo creó. Larreta es una creación, por supuesto no intencionada, de Alberto Fernández. Aquella generosidad que quiso tener en el buen momento inicial de la pandemia, cuando las cosas para algunos salían maravillosamente, por más que había críticas de la mafia de los diarios y de algunos sectores de la oposición. Era una muy buena etapa y ahí lo sentaba Larreta, y Larreta parecía, para la gente que no lo conoce, lo que sabemos de bastante tiempo que es un chanta, por supuesto siempre lo vimos como un chanta, y sufríamos por esa presencia de Larreta. Es una creación de Alberto Fernández. Bueno, ahí está, y Macri dice, vos seguime hablando a mí. Ahora recréame a mí, dice. Recréame a mí, Macri. así yo voy creciendo dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Y también después vamos a charlar de esto que vos decías. Alberto criticó a los medios de comunicación de cómo trataron la pandemia. A los grandes medios de cómo manejaron el tema de la pandemia. Bueno, sería interesante entonces que sea coherente con el tema de la pauta, ¿no? Si los grandes medios jugaron en contra de las políticas del Estado, habría que pensar. Tiene que terminar, debe pensar 2 veces aquello que va a decir. No le podés decir a Putin lo que le dijiste y después votar contra Rusia. No podés decir que Estados Unidos marca una gran dependencia del país y después salir corriendo hacia la cumbre que organiza con un sentido tan injusto como Estados Unidos ha sido en el reparto de favores y de castigos que ofrece al mundo, porque se siente el imperio y por lo tanto puede hacer lo que quiera, y te da mucha pena que también haga lo que quiera con nosotros.